2. Un corazón abierto al espíritu. La conciencia del hombre, en la cual se perciben más o menos bien los llamamientos susurrados por Dios, es uno de los lugares privilegiados de la revelación. En Francisco, el Espíritu Santo fue, sin género de dudas, artífice capital de esta iniciativa divina. No hubiera insistido él con tanta frecuencia en esa apertura y disponibilidad fundamental al Espíritu del Señor, a las visitas del Espíritu, de no haber tenido personalmente experiencias decisivas en este campo. ¿Hasta aquí vamos claros? Okay. Obedecer es, en primer lugar, escuchar, según lo indica la raíz misma de este verbo, en latín ob audire, tanto en hebreo como en latín. Puede incluso afirmarse que el espíritu está en el origen de cualquier discernimiento. Solo él hace posible la lectura espiritual de las otras mediaciones. Solo él permite ver y creer, admonición 1, a través de los signos humanos. La vocita de la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. Indecita Juan 3, del 6 al 7. Todo acto de discernimiento es, en este sentido, un nacimiento. ¿Paramos ahí algo que no se entienda? ¿O algo que les llame la atención? Pues lo de que todo acto de discernimiento es un nacimiento del espíritu, ¿no? Pero, o sea, es como si, bueno, lo que dice arriba es que la conciencia es donde se perciben los llamamientos susurrados por Dios. Entonces, es como si te llegara y entonces tú, a tu conciencia, ¿no? Y tú de alguna forma tienes la disponibilidad de, en tu espíritu, de acoger ese llamamiento de Dios. Pero entonces, cuando llega a ti es cuando nace en ti o cuando tú lo interpretas o lo conoces. Bueno, cuando llega a ti, nace, pero tiene que haber una previa interpretación. Ahorita pues ya no vimos la parte pasada, pero en la parte 1 del propio temperamento habíamos visto que Francisco tuvo ciertas conclusiones y nosotros digamos también, ¿no? La historia personal, tu propia vocación, etcétera. Entonces a partir de ahí viene el discernimiento hacia el llamado del espíritu, ¿no? Por una parte esos como pequeños atisbos que nos muestra como flashazos para discernir, y después el irse encaminando hacia un discernimiento también en fraternidad, que todavía no entramos aquí como tal, pero que nos empieza a meter la cuestión de la obediencia, ¿no? No sé si queda más claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Okay. O sea, la obediencia también hasta cierto punto es ese escuchar, ¿no? Al espíritu. Sí, y bueno, de hecho es lo que empieza a mencionar aquí, ¿no? Que la obediencia no es meramente obedecer al menos desde el espíritu, desde la espiritualidad franciscana, no es obedecer a ciertas reglas que se siguen, sino observar, ¿no? ¿Cómo nos pone aquí? Escuchar. O audire, ajá. ¿Audire qué es exactamente? Audire, ¿te suena audire? Este es ob audire. Son dos partes. Ob, sí, que es como como señalar, digamos, una fuerza encima de, ¿no? Y audire, que sería escuchar. ¿Escuchar por encima o escuchar? Prestarle más atención a la escucha. Vamos Ok. a ponerlo así. Ya. Escuchar con atención. Exactamente. O escuchar y en hacer, español, ¿no? Escuchar con atención. Sí, porque ahorita decimos la observancia, pues es aprender la regla y seguirla, no. Y la observancia desde este punto es el escuchar atentamente, el aprender a escuchar, vamos a decirlo así, para tener un buen discernimiento. Okay. ¿Se me explicó? Sí. Entonces, cuando Francisco dice, observen o observamos el Santo Evangelio, ¿no? Se está refiriendo a esto, aprendamos a escuchar y a vivir. Y es parte de lo que después también tiene gran relevancia en la espiritualidad franciscana, y que tiene que ver, por ejemplo, en el encuentro con el sultán o con los otros, vamos a ponerlo así. Porque Francisco, en lugar de llegar a interpretar o a aplicar, llega y observa, llega y escucha, y a través de la escucha hace, discierne, digamos, el espíritu, no llega con y la hace. primera intención de evangelizar al sultán. No llega en esa actitud. No. Y de hecho, si en algún momento lo podemos ver, bueno, si armo el tema, meteré algunas cosas, digamos que hubo prestaciones desde Francisco
hacia la espiritualidad sufí de la época y viceversa. Buenas tardes. No, ahorita no, Muchas gracias. Porque, por ejemplo, filósofos de la época como Rumi y Alahat Rumi están en la misma consonancia. Diciendo, ¿y qué pasa? ¿No? Y, por ejemplo, ya en las florecillas, ubican la de Francisco, donde va dando vueltas con el hermano Maceo hasta que se cae, Sí. y sigue y sigue y sigue. Como mareándose así. Ajá, resulta que ese movimiento es demasiado similar a la danza sufí de los derviches, que es igual a la escucha del llamamiento divino. Pero eso ya serán cosas que quizás observemos después. Entonces Francisco no llega y evangeliza, no llega y... ¿no? Sino que llega, escucha y aplica la vivencia del evangelio. Y entonces es lo que nos arroja para acá. Es como debemos interpretar, Exactamente. obedecer. Esa es la manera correcta. La manera franciscana. Uh-huh. Y como dice aquí, ¿no? Es un nacimiento porque nos permite Ahí viene Gaby. observar y transformar lo que está alrededor, desde que no es, porque aquí en esta parte también no es desde Francisco, sino es desde Dios. El Espíritu es el que permite ver, como dice aquí, ver y crear. Hola. Entonces todo viene del espíritu Exactamente. y tiene su origen en el espíritu. Y en una interpretación, bueno, ya no digamos ahí, pero trinitaria. Porque es hacer la voluntad, bueno, como lo decimos actualmente, hacer la voluntad del Padre a la manera del Hijo, Desde el Hijo con el Espíritu Santo. bajo la acción del Espíritu. Bajo la acción del Espíritu. Esa fórmula actual que utilizamos del Vaticano II viene de aquí. Y ya está. Pues yo sin saber, siempre he actuado así. O sea, yo nomás primero veo, escucho, y luego ya. Hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad del Padre a la manera del Hijo, bajo la acción del El Espíritu. Espíritu Santo. Santo. Sí. Esa luego se las enseñan en Cristología, ¿no? Sí. Es una fórmula que se adaptó al Concilio Vaticano II, pero que está netamente inmersa en la espiritualidad franciscana. Es un Francisco actúa trinitariamente, digamos, en todo momento. Y ya de tal forma que ya no es, digamos, Francisco, sino el actuar divino, ¿no? En el acto que llevamos cada día. Uh-huh. ¿Vamos bien entonces? Es un poco como lo de la divina voluntad, ¿no? A ver. Bueno, no sé mucho, pero he escuchado como un poquito sobre eso, ¿no? Que la divina voluntad es hacer todo como un acto de Dios, o sea, ya no desde mí, sino como si Dios lo estuviera haciendo en mí. Entonces, al final es eso, ¿no? Que Dios en su Trinidad actúe en mí y como dice Pablo, pues sea Él quien vive y ya no yo. Exactamente. Sí, de hecho, sí. Bueno, ya lo habíamos visto en las oraciones anteriores que estuvimos analizando. Primero lo pide Francisco para sí y luego para la fraternidad, pero si se fijan es lo mismo. El hacer desde el Espíritu. Los biógrafos ok. de Francisco subrayarán unánimes la escucha interior al espíritu como lugar de discernimiento de la voluntad de Dios. Es impulsado por el espíritu hacia las soledades, el leproso, San Damián. Esta referencia no será única, no será nunca una mera fórmula piadosa. En Francisco, quien designará al Espíritu Santo ministro general, casi bien, de esa religión. Segunda de Celano 193. Es decir, la instancia superior a cualquier otra forma de mediación humana. Continúo. Francisco, que no descuidará nunca las otras mediaciones, defiende sin embargo tenazmente lo que él estimaba haber recibido del Señor como inspiración del Espíritu. Cita: después de que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Cita Testamento 14. Su respeto a la inspiración se manifiesta patentemente en la regla, donde aparece una y otra vez como un leitmotiv la expresión por inspiración divina, según lo que el Señor o el Espíritu les inspirare. Aquí vienen varias citas. Primera regla 2.1, segunda regla 2.7, también segunda regla 12.1.
Te interrumpo tantito. ¿Qué Sí. es leitmotiv? Como Un motivo imperioso. Ah, Sí, es un motivo de ley, bueno, eso es lo que quiere, la traducción, Sí. ¿verdad? Es un motivo imperioso. Se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Bueno, ¿alguna otra duda? Y pues antes de seguir, entonces cabe resaltar también que Francisco, bueno, esta es en la parte de su testamento. El testamento es un dictado que él hace, al final de cuentas. Tarda varios días en hacerlo, lo dicta al final de cuentas. Pero va reconociendo este paso de que no es solamente de él, ¿no? Que es el Espíritu el que lo condujo, y en este caso, el que una vez que llegan los hermanos, que no es como que él vaya a buscarlos, sino que Ellos llegan. ellos llegan, preguntan al Evangelio qué deben de seguir, el Espíritu es el que lo indica. Okay. Poder discernir y obrar espiritualmente como hombre del Espíritu en vez de vivir carnalmente es la posición fundamental de Francisco entre espiritualiter y carnaliter. Para él no existe la autoridad absoluta, está limitada por la conciencia del hombre y el Santo Evangelio. Confróntese con primera regla 5.2, segundo Y subsecuente. y admonición 3. Bueno, esos términos de espiritualiter y carnaliter vienen porque el autor es francés. Entonces, básicamente lo que traducimos como espiritualidad, ¿no? Lo que parte de la voz divina del Espíritu Divino, y lo que parte de la naturaleza de la carne, vamos a decir, que se denomina como carne. ¿Alguna duda? O sea, lo de la autoridad absoluta se refiere a que no es que uno solo de esos dos sea el que elija tu discernimiento, sino que son ambos. Exactamente. En nosotros, vamos a decirlo como seres humanos, como dice aquí al final en los últimos dos líneas, dice, está limitada por la conciencia del hombre y el Santo Evangelio. O sea, vamos a decirlo así, a pesar de que reconoce que viene de Dios, reconoce las limitaciones que tenemos como humanos. Va a estar limitado al final de cuentas por lo que cada uno tiene. Y va en esto desde Francisco, que lo reconoce desde sí mismo, y que pasa a nosotros, digamos, como espiritualidad, en medir las propias limitaciones, ¿no? Que es lo que igual marcábamos en el primer punto, medir desde qué partimos, qué fuerzas tenemos, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sí. Y no nada más es las limitaciones personales, sino algo que no debemos perder de vista, que es el libre albedrío. Porque puedes no tener muchas limitaciones, tener muchas, pero tu libre albedrío es el que te va a hacer decidir entre un aspecto u otro. Tu carnalidad le vas a dar rienda suelta, o tu espiritualidad, o vas a equilibrar de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a la iluminación del Espíritu, pero la decisión última la vas a tomar tú. Y nos dice que la limitación está en la conciencia, ¿no? Pensando desde este presupuesto de que la conciencia nos va a guiar y limitar desde tender hacia lo bueno, ¿no? Más adelante Duns Scotus lo dice como tender hacia el querer divino, que ya lo habíamos estado medio hablando en estas sesiones, ¿no? Y lo que dicta el Evangelio. Entonces, el Evangelio, pues lo que decimos comúnmente, de pasar del Evangelio a la vida y la vida del Evangelio, pero es hacerlo personal, hacerlo íntimo, para ir, es un experimentar e ir siguiendo, como lo veíamos en las notas específicas en la mente. No se queda en una definición total. Es un círculo hermenéutico de la vida, del Evangelio de la vida, y cada vez va increciendo, no se queda igualito, es como un resortito. El resortito que va creciendo. Al principio probablemente tu capacidad, la iluminación, tus decisiones no son de ese tamaño, pero conforme te vas llenando del Espíritu y vas fortaleciendo tu mente, tu cuerpo, tu corazón y tu capacidad de decisión,
ese arito va siendo más grande, hasta que al final viene lo que le sucede a todos los santos. Es una totalidad de tu cuerpo hacia el espíritu. O sea que en cierto punto ya es como que el espíritu le gana, ya no hay como ese equilibrio, ¿no? Si tú lo dejas, Si tú le pero dejas si no lo conocerse. dejas, te gana el cuerpo. ¿Verdad? Todo depende de tu decisión. Exactamente. Y las decisiones que uno toma cuando empieza ese crecimiento son básicamente las decisiones humanas. Sí. Y conforme creces son las decisiones que tomas por la iluminación del espíritu. Y que tú dejes actuar, Hay que al dejarlo actuar, ¿sí? porque si no lo dejas actuar, Me te quedas regreso. igual Me regreso. o te vas alejando más. Sí. Ok. ¿Vamos bien? ¿Me ayuda, Roque, con el apartado 3? Ah, que no lo tiene. Bueno. La palabra de Cristo y de su santo Evangelio. En su primera admonición, Francisco comenta el siguiente versículo evangélico que ilumina toda su vida. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El Padre es la meta de todo itinerario humano. Para Francisco, el lugar central, decisivo del discernimiento de su voluntad amorosa es, desde luego, el Santo Evangelio y Cristo, a quien identifica recíprocamente un Cristo que es a la vez palabra y rostro, enseñanzas y hechos, llamamientos y comportamientos prácticos. Discierne la voluntad de Dios en el conjunto del misterio de Cristo, anteriormente a la creación histórica, encarnación, glorificado. Si quieres probar con los hechos lo que dicen, entremos mañana en la iglesia y pidamos consejo a Cristo con el Evangelio en las manos. Segunda de Celano. Ni qué decir tiene que en este discernimiento, en la escucha del verbo hecho carne, fue vivido por Francisco y sus hermanos de diferentes maneras. Largas soledades silenciosas, plegarias y adoraciones que purifican la mirada del corazón y las motivaciones. Participación en la liturgia de la Iglesia. Puede subrayarse su mirada de fe fija en Cristo, entregado y crucificado, que fue para Francisco y sus hermanos, más visuales que especulativos, un lugar en los momentos de duda al tener que tomar una acción. Confróntese con 1 de Celano 35 y Leyor 12:1. ¿Qué les parece? Otra forma de discernimiento es justamente esto, ¿no? La palabra. Francisco jamás deja de lado el seguir leyendo el Evangelio y el guiarse por la cuestión más visual. No, aquí lo tenemos atrás. La cuestión más visual que tenemos, no tanto en la parte de estar especulando, ¿no? Ver qué, sino de que si la humanidad que tenemos, bueno, como tienes esa humanidad despojada que tenemos aquí, ¿qué otra cosa aquí como ejemplificado y que va a venir después en el siguiente punto, ¿no? De en quién encuentra a ese Cristo? O sea, no solamente es la palabra, sino que cuando vemos la imagen, recordemos que una imagen no es, bueno, el significado de imagen es algo vívido, ¿no? Imago nos habla, digamos, de un cuadro, nos habla de algo que se mueve, que nos muestra un simbolismo. Por eso les decía, volteen a mirar al Cristo. No solo de contemplar de la vida, no, eso es lo que tenemos, una humanidad completamente expuesta, completamente entregada.
Pero esa humanidad nos lleva a lo que vamos a ver en el siguiente párrafo, Exactamente. a lo que nuestro Padre San Francisco ve en las siguientes personas, la encarnación de Cristo en cada uno de los personajes que acontecen en su vida. Ujú. Y en ese sentido, Jesús, Mande. como humanos que somos imperfectos, ¿qué tanto requerimos o casi siempre buscamos la imagen? Como dice aquí, somos más visuales. deberíamos de... Ujú. Bueno, depende de tu personalidad. Ujú. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto con el correr del tiempo, es que hay personas que son muy visuales, otras que son muy táctiles, otras que son muy auditivas, Muy abstracto. otras que son muy abstractas. Entonces depende de tu propia personalidad. Probablemente tú ves a un Cristo como el que está enfrente de nosotros y si eres visual, tu mente va a captar su humanidad, su sufrimiento, su dolor, su muerte, su pasión y muchas cosas más. Pero si no lo eres, si eres más auditivo, bastará que tú escuches un lamento, una canción, un himno, un salmo, para que tu mente le dé un producto diferente en tu cerebro a lo que está percibiendo. Pero definitivamente, yo creo que todos nuestros antecesores utilizaron tanto las imágenes como los sonidos para estimular, para motivar y en el caso concreto, por ejemplo en México, para adoctrinar al pueblo de Dios. Correcto. ¿Sí? Entonces, pero mucho tiene que ver qué eres más. Se hizo un sincretismo con lo que era la cultura prehispánica, que era en Sí. base a imágenes. Sí. ¿Sí? El cristianismo aquí se hizo un Uy, hay un sincretismo, tema precioso. un pero sincretismo nos falta. con esa cultura Sí. mexica, ¿no? Vamos Si a tú vas, llamarle por así. ejemplo, y Sí, Jesús te eso lo fue puede lo que decir, pasó. en Puebla y en Tlaxcala hay unos frescos que tú dices, no puede ser posible que todo esto haya sido producto de la mente, de la espiritualidad humana, en una unión, en un sincretismo entre lo que ya había y lo que el misionero les vino a ofrecer. Sí, ¿Verdad? no solo eso, voy a meter cuchara porque ya me emocioné. Sí. Disculpen ustedes si salgo tantito del tema. ¿Han visto, bueno, no sé, han visto algún convento antiguo, siglo XVI, XVII, que tenga la cruz arterial todavía en el atrio Ujú. Sí, y que tenga pequeñas piedras en las orillas del atrio? Las calaveras. lo vi en Tulancingo. Ok, bueno, ahí En están las Tulancingo capillas tienen posas, una, sí. pero no todos tienen capillas posas, por eso decía pequeñas piedras en las esquinas. Las Sí. capillas posas. Bueno, ahí va la explicación. Resulta que dentro de la cosmovisión náhuatl, Ometeotl y Omecihuatl, que son los, digamos, el dios diosa, ¿no? Tienen que guiar el centro, bueno, está al centro del universo y guiar todo. Entonces, el claustro está hecho de tal forma que representa eso. Y la cruz arterial representa a Cristo como el centro del universo. Tú que viste, por ejemplo, capillas posas, y si pueden ir a Puebla, sobre todo, que hay bastantes, y los que no tanto, pero que hay bastantes, el recorrido del sol, el recorrido de Tonatiuh, dentro de la cultura náhuatl, es el recorrido que sigue Cristo, y que en este caso las capillas posas son para posar el Santísimo. Entonces se arma un sincretismo de tal manera que sigue esa representación. Tanto afuera, para los, vamos a decirlo, los indios, como les decían en aquella época, como adentro, para los cristianos que llegan con este nuevo pensamiento de la transformación. Por eso está en la entrada, que incluso aquí creo que también está, ¿no? Esta parte de, ¿no es esta la puerta del cielo? Sí. Sí, Y las 4 columnas, que representan por una parte los pilares de la observancia, que es lo que está en la época de moda, con el leísmo también franciscano, los franciscanos concretamente que llegan, y por otra parte las columnas de las virtudes al entrar como puerta del cielo. Y le puedo seguir con más cositas, pero Y al final es como
estilo, por así decir, pedagógico, ¿no? Es Porque- un estilo. Es un estilo Es pedagógico. un estilo pedagógico. Exacto, porque es como tomar lo que ya sabías y eso que ya sabías, usarlo para un nuevo aprendizaje. Bueno, Si tú ves, por ejemplo, el Padre Nuestro, cómo lo hicieron los misioneros con sus grabados para que los originales de aquí, sobre todo de México, lo conocieran y lo aprendieran, no es otra cosa sino lo que está diciendo Jesús, es el traspolar la cosmovisión europea a la cosmovisión autóctona. A la porque no nada más fue a los náhuatl, No. fue a las diferentes culturas y no nada más de la mesa del centro, sino de toda la América. pero está cañón, ¿no? Porque no es como que, o sea, eso obviamente fue inspiración del espíritu, porque Definitivamente. no es como que los que venían ya tuvieran el conocimiento de lo de aquí como para hacer tal Ujú. unión. No, Ahí pero todo sí eso es cierta, acción del espíritu. pero cierta disposición que espero en algún momento nos tratamos esos temas tan bonitamente escabrosos. Sí, porque, por ejemplo, retrocediendo tantito, ¿no? El movimiento franciscano como renovación en España es el que permite que las Españas, digamos medievales, se conviertan en España, ¿no? Pero es parte de la observancia franciscana que se está reformando en esa época. No sé si me explico. Entonces, los que llegan aquí a la provincia de Santo Evangelio, que vienen de la provincia de Extremadura, eran de una de las tantas reformas que había en España, que el Papa en 1520 los intenta reunificar bajo una sola observancia, pero aún así siguen habiendo manifestaciones aquí, ¿no? Y entonces, por una parte es eso, por otra parte es la expiación del espíritu, por otra parte es el pensamiento de la época, que tiene que ver con una influencia de un pensamiento milenarista basado en un abad que se llama Joaquín de Fiore. Él postulaba básicamente que había tres etapas: la etapa del Padre, que va a ser el Antiguo Testamento, la del Hijo, que se va desde Jesús y la Iglesia, y esperaban la etapa del Espíritu. Cuando emerge el franciscanismo, algunos pensadores franciscanos y otros no tan franciscanos interpretan a Francisco como la etapa del Espíritu. Y aunque haya gente que diga que se elegía Joaquín de Fiore, no todo, pero al menos esta concepción del tiempo sí, esa concepción del tiempo fue la que siguió permeando y permitió que, por ejemplo, esa misión que venía, ¿no?, con Fray Martín de Valencia, y que no era originalmente con él, sino con otro fraile que en ese momento se vuelve ministro general y no lo dejan venir, vienen con ese pensamiento, vienen con el pensamiento de que son los últimos tiempos y que por lo tanto necesitan evangelizar ya, pero también liberarse de la contaminación europea. Entonces surge un proyecto que se le llama Iglesia Indiana, y que es lo que de hecho se da aquí, Indiana. No se habla mucho de eso, no lo van a encontrar en libros de historia, sí, menos la oficial, y justamente está basada en el tenor de un pensamiento franciscano, y además de que los frailes que llegan, capacidades de un obispo, los permisos de un obispo. Entonces llegan a armarla así, llegan, aprenden, mandan una visión previa para aprender, ¿no? Aprenden y se empiezan a aventar, a transformar y a enseñar todo esto. Es una cosa muy padre. De hecho, los franciscanos que llegan aquí son de la misma provincia de Hernán Cortés, ¿no? Otro punto que veo en algún momento, pues lo vimos en la universidad, como parte de ese sincretismo cultural, la ubicación de las parroquias. Un ejemplo es esta parroquia. El altar está del lado oriente y termina hacia el poniente. Y en la cosmovisión náhuatl, que son a los primeros que llegan a evangelizar y son los que viven aquí, también ellos están orientados de oriente a poniente, y es el recorrido del sol. Exactamente. Y el sol en la evangelización lo representan con Cristo, que es el recorrido de la vida. Porque Esas primeras parroquias, iglesias, capillas tenían esa orientación también para facilitar la evangelización, ¿no? Me imagino. Exactamente. Donde nace y donde muere. Inclusive los primeros panteones, entre ellos la ubicación de la fosa donde están mis padres,
también es orientación oriente-poniente. Sí. También esa es la orientación que dicen que debe ser la correcta, por eso hacía la pregunta, si va en relación a ese sincretismo Sí. también de religiones. Sí, de hecho sí. Ujú. Bueno, para empezar, las primeras capillas son capillas abiertas, Ujú. de las que todavía se pueden ver. Está la de Tlaxcala, Tlatelolco. ajá, Tlatelolco, en Tlaxcala, también, y está muy padre porque por la elevación donde está el templo, ¿Cuál? representa perfectamente. ¿En mero Tlaxcala? Donde no Tlaxcala, Sí, pero, la mera ajá, capital. pero no entran a la catedral, sino afuera está la capilla y además nos dice la primera representación de la Ascensión de la Virgen. Pues tiene bastante para leer. Una que me fascina también, y vayan antes de que la quiten, la de Meca Meca. No el templo, sino la capilla abierta que tiene. Y es una chulada porque, bueno, además de que esté abierta, toda la parte, digamos, externa es prácticamente un libro, ¿no? O sea, está en este sincretismo también de la literatura apocalíptica que les comentaba ahorita, así. Pero Eso ya es más Pero los Claro. frailes franciscanos. Ajá, los franciscanos. Porque hubieron otras congregaciones religiosas que al contrario Ujú. se aliaron con los conquistadores en contra de los aborígenes. Y mucho de lo que hay en la Inquisición es precisamente fruto de ello. Ujú. Y los franciscanos fueron siempre protectores de las comunidades aborígenes, no así otras comunidades. De hecho, no se ve ni en la universidad bajo el pretexto de que es un argumento teológico, y sí lo es, pero de ahí desborda uno filosófico. Los frailes franciscanos que llegan con el ideal de que, en tanto que el indio es creación, es Sí. pueblo de Dios, y por lo tanto merece una dignidad, cosa con la que no llegan ni siquiera de las casas. De las casas dice que... Sin embargo, Fray Bernardino de Sahagún sí. pero Sahagún era Pero Sahagún franciscano. era franciscano. Exactamente. Y San Cristóbal de las Cajas. No, No, es de las franciscano. casas llega con la idea de que el indio tiene valor en tanto que puede educarse a la forma hispana. Sí, no. Y Ajá, que se había puede otros- humanizar. Exacto, Porque no lo consideran Un humano. totalmente humano. los franciscanos sí. Y los franciscanos sí. Ajá. Desde que llegan, para ellos todavía- es completamente humano. Y Bueno, todavía había ahora- versos. Bernardino de Sahagún, en sus cartas, y por eso es por lo que los reyes españoles autorizan y todavía dicen, no se debe aplicar la ley de la misma manera con los criollos, con los mestizos y los españoles que con los moradores de Los estas naturales. De hecho, previo a la conquista y así como parte Colón, pero ya estamos en otros temas, la carta de la reina Isabel, la carta con la que lo envía, dice, porque le dice Colón, bueno, ¿qué pasa con la gente que encontremos? Y les dice, bueno, en tanto que sean personas, sean humanos, son pueblo de Dios. Entonces, no los toques, no les hagas nada. Hoy en la mañana estaba leyendo. Es una Ahorita, chulada de ahorita tema. que lo que Podemos estás sacar un montón de comentando, cosas, yo pero me acuerdo de tema la para conferencia que dio el padre en Veracruz, el padre Francisco, no me acuerdo cómo se llama. Francisco Morales. Ujú. Y estaba diciendo eso, precisamente que los franciscanos, los 12 que llegaron a Veracruz, lo primero que fueron al pueblo de Dios, dice, Y no llegamos solo al pueblo los 12, de los no, toda primeros, la misión que llega. los- Sí, toda- las flores de Flandes, los primeros Ujú. 5, Ujú. Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, Ya no, yo estamos hablando. eran 3, Ujú. y antes 2, Con Colón, Guerrero, con Cortés llegan dos, ajá. y ¿cuál era el otro? Ay, no me acuerdo. Son los dos Pero primeros te que di- llegan te con digo- Cortés, ¿no? Ajá. Ya esos dos primeros llegan con te Cortés. digo que eso es lo que Ujú. estaba diciendo en la conferencia. Sí. Y que además la gente, bueno, los en ese tiempo los seguían mucho porque los trataron bien, y los otros Lo que pasa es que incluso se vuelve un sincretismo más fuerte porque hay ciertas cosas dentro de la vivencia de los franciscanos que llegan, que son observantes también, observantes estrictos, ¿no? Ajá. El estricto con la educación náhuatl específicamente. Por ejemplo, también a nivel universitario luego les manejan a Torquemada, que es el resumen del resumen del resumen. Pero habría que leerse antes a Fray Andrés de Olmos, que es de los primeros que llega y escribe, a Motolinía, que también escribe, Motolinía. ¿no? O sea, principalmente ellos dos que empiezan a escribir, Zumárraga, que también llega y escribe, que por cierto no está para las fechas bueno, es otro rollo. Eso es Pero, otro ajá. rollo. Es otro rollo. Ajá, pero que también escribe, ¿no? Y que va justamente a España para intervenir ante todo lo que está pasando.
Y desgraciadamente, pues aunque pegó con la gente, fue frenado muy abruptamente, y por eso es que hay parroquias enfrente de los conventos, porque los empiezan a limitar de esa manera. Pero les digo, es un resumen demasiado somero ahorita de un tema muy amplio. Regresamos entonces al tema. Perdón, me emocioné mucho, no me dejen emocionar. Pero es muy padre, es muy Sí. padre. No me dejen emocionar. Hay un librito de Padre Chauvet, el de los franciscanos en México, ¿verdad? Que están muy explicados de manera simple, no muy profunda, pero que te da una pincelada muy De bonita. todo. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo, si no le saco copias y se los traigo. Las personas vivas, sobre todo los pobres. Está claro que los leprosos, los mendigos, los sacerdotes pobres son para Francisco lugares privilegiados en los que él discierne la voluntad de Dios. Para él son sacramentos de la presencia de Cristo entre nosotros. Se convirtió al Evangelio tanto por sus relaciones con los pobres como por sus oraciones en soledad. Su conversión no es una conversión simplemente interior. El desamparo y la miseria son para él lugar de discernimiento, de conversiones, de rupturas evangélicas. Discierne la voluntad de Dios el día en que sale de sí mismo para entrar en comunión con los hermanos relegados de su época. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver los leprosos, y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y cuerpo, y después de esto permanecí un poco de tiempo y salí del siglo. El sibi de Sauculo. Século. Es Século, salir del siglo. aunque aquí está escrito saéculo. Sí, pero conoce como se juntan las dos. Século, Como en latín, século. Es latín. Es salir del siglo, salir Ok. del mundo. Sí, de hecho, el exhibi es como apartarte totalmente, dejar y apartar. ese es salir del mundo en español. Salir del siglo. No. Es bastante significativo comprobar que este es el lugar de discernimiento que espontáneamente vuelve a la memoria de Francisco al final de su vida, y este lugar de discernimiento de la voluntad amorosa de Dios fue tan decisivo para su propia vocación que lo convirtió en lugar obligatorio de discernimiento para todos sus hermanos. Desde el principio de la religión, después de que los hermanos empezaron a multiplicarse, quiso que viniesen en los hospitales de los leprosos para servir a estos. En aquella época, cuando se presentaban postulantes nobles y plebeyos, se les prevenía, entre otras cosas, que habitarían de servir a los leprosos, descendir a sus casas. La leyenda de Perusa no. El autor lamenta visualmente el progresivo abandono de esta práctica tan fundamental en la experiencia franciscana. Ok, gracias. Sí, de hecho, es lo que decíamos, ¿no? En consonancia de lo anterior, el espíritu se discierne directamente en el servicio a los más necesitados, en el servicio a los pobres, y que se convirtió de la experiencia que Francisco mismo tuvo viviendo con ellos, a ser prácticamente la prueba del noviciado para todo aquel que entrara. Sí. Llegara quien llegara, es lo que hacían. Primero. Empezar con las deposadías, atenderlos y demás. Si podía pasar con esto, entonces ya se continuaba. Y vivir con ellos, ¿no? Exactamente, Vivir con vivir ellos. directamente con ellos. En la película que les digo que ojalá tengamos oportunidad de ver, la de Francesco del 89, que está basada en la leyenda de los tres compañeros, lo ponen bastante bien así, ¿no? O sea, Francisco así como se retira y se va, se empieza a vivir con ellos, se empieza a acercar con los amigos, que no lo dejan, ¿no? Pero empieza, y en algún momento que les cae de repente el aguacero y se lleva sus casas, ¿no?
se van al templo de San Damián a orar y empieza a presentar. Dicen, es que no tenemos nada que ofrecer, ¿cómo no? Tú eres, no sé, María, a la que se le morían tantos hijos, ¿no? Ofrece esto, tú eres tal, que esto y esto y esto. Entonces, o sea, todas sus cruces podían ofrecer. exacto, y es un recuperar la dignidad, ¿no? Que otra vez, utilizo mucho esa palabra, desde aquí, porque no es simplemente el mendigo o el leproso, es Cristo mismo que está reflejado y abierto ahí. En Volvemos esos otra vez a lo necesitados, visual. ¿no? En los necesitados Ujú. está reflejado el rostro de Cristo. Exactamente. Por eso, ya después, la teología franciscana, cuando dicen Cristo pobre y crucificado, es eso. No es nada más el Cristo que está en la cruz, no es el hermano que está Que está presente encarnado, y pasa Cristo. los ahí. Exactamente. Cristo que se encarna en cada uno de los necesitados. ¿Sí? Ok. Continuemos entonces. La fraternitas. Ermitas. Por experiencia sabe muy bien Francisco cómo pueden ser interferidos por nuestra naturaleza humana, por la voluntad propia del yo, los mensajes del espíritu. Su gran confianza en la inspiración no le resta lucidez para conocer al hombre, que tiende con frecuencia a considerar como inspiración divina lo que más bien procede de su psiquismo no purificado o de su prisma sociocultural un tanto deformante. El receptor humano está a menudo sujeto a bloqueos y su capacidad de autojustificación, incluso espiritual, es limitada. De ahí la constante preocupación de Francisco de hacer comprobar, confirmar, autenticar sus inspiraciones por otras mediaciones distintas de él mismo. Ok. Pausamos. Pasa, si se fijan, del discernimiento personal a la necesidad de la fraternidad. Si ya consideramos a Cristo en el otro, no solamente es eso, sino que cómo aclaramos también lo que estamos discerniendo, cómo saber cómo vamos caminando. Pues bueno, si yo me detengo a veces, tengo que apoyarme de los demás. Y en este sentido surge la fraternidad, tanto con los hermanos como con Clara. Porque Sí. igual en el largo de su vida, constantemente Francisco va a pedir consejo de Clara. Es como una ayuda en el saber que tú puedes tener eso, ¿no? Que no sea inspiración, sino que sea Ajá. de ti mismo. Y la fraternidad es la ayuda, ¿no? Para... Exactamente. No, sí. No, y además, por ejemplo, podemos pensar una cosa o discernir ciertas cuestiones, pero al momento de platicarlo con otro Con hermano, otra persona. pueden salir o arrojar luces de otras cosas que ni siquiera hemos visto pensar. Las puedes percibir de otra manera ya al tener ese intercambio, ¿no? De Exactamente. conocimiento, de experiencias. Y ya viene entonces también la reformulación con los demás. Ok. No encerrarte en ti mismo. Exactamente. No eres Y la, que el otro tampoco se... no eres la verdad absoluta. Pues lo que veíamos en renglones anteriores, ¿verdad? Exactamente. No tenemos nadie de nosotros sin una verdad absoluta. De hecho, no sé si ya lo había comentado o me estoy confundiendo con lo que estoy escribiendo apenas, bueno, con lo que apenas escribí. Díganme si me equivoco, ya lo mencioné, pero Francisco constantemente en las armoniciones, en menos de la 2 a la 8, va a estar señale y señale y señale que no nos quedemos con que es hogar nuestro, sino con que es hogar del Espíritu. Porque en el momento en el que asumimos que es hogar nuestro, ya se moló toda la cosa. ¿Pero qué? Viene la soberbia, lo Sí. que hacemos, digamos... Estaríamos hacia los cayendo en demás. soberbia, ¿no? Cuando Exactamente. pensamos que lo que decimos y hacemos es lo correcto ya. Exactamente. Y entonces también el sentido de la fraternidad va a depender de ello. El sentido de la fraternidad va a depender justamente de eso. Que sería lo que está en el siguiente párrafo muy chiquito, ¿no? Eso es muy Entre padre. comillas, el común acuerdo. Exacto. Eso es muy padre. Ya lo había El especificado. común yo, ¿no? acuerdo, ¿no? Sí, creo que sí. Eso lo es habías muy dicho. padre lo que está diciendo Jesús. Porque si tomáramos en cuenta eso, nuestras fraternidades serían una chulada. En ningún momento actuar por mí mismo, sino el sentido de colectividad, pero no nada más por estar juntos, sino porque somos fraternos, que es algo más que ser hermanos. Pues es como ver justo a Cristo en los demás. Exactamente. Como la primer comunidad
con los apóstoles. Es una intimidad, es un ensamble, ¿cómo se dice? Amalgamamiento de uno con el otro. Tú y yo somos uno porque toda la fraternidad es una. Todos somos uno, somos una fraternidad y cada uno como miembro de la fraternidad enriquece al otro, en ningún momento perjudica al otro, ¿sí? Si se fijan, ya lo vimos también en un principio, ¿no? Lo menciona respecto a la orden, ¿no? Quien guía la orden no es ni siquiera Francisco, ¿no? Es el espíritu el que mueve, el que debe mover a la orden. De hecho es el ministro, ¿no? No. El Espíritu Santo es El el Espíritu. ministro. Bueno, el Espíritu sí. Santo Bueno, es el ministro. Eso lo dice incluso en el Testamento y en la regla y en las admoniciones. El Espíritu Santo es el ministro de la orden. De hecho, bueno, si leemos también nuestra regla, sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ministro. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convoca. A ver, decía, yo soy un siervo inútil. Siempre lo decía. Y de lo que se enriquecía Era de todos la los demás. fraternidad. Sí. Así, la regla de Francisco es una obra de discernimiento colectivo vivido en capítulo. Celano nos describe que los hermanos, platicando durante el mismo viaje de regreso a Roma, para discernir cómo debían observar la regla que habían recibido, cómo debían de obrar y vivir. 1 Celano 34-35. Francisco recurrió con mucha frecuencia a sus hermanos y hermanas para tener las cosas claras, y por más que durante muchos días anduvo dando vueltas al asunto con sus hermanos, escribe San Buenaventura, Francisco no acertaba a ver con toda claridad cuál de las dos alternativas debía elegir como más adepta a Cristo. Él, que en virtud del espíritu de profecía llegaba a conocer cosas maravillosas, no era capaz en absoluto de resolver por sí mismo esta cuestión. No se avergonzaba, como verdadero menor, de consultar sobre cosas menudas a los más pequeños. En efecto, su mayor preocupación consistía en averiguar el camino y el modo de servir más perfectamente a Dios conforme a su beneplácito. Leyenda Mayor 12:1-2. En este mismo pasaje vemos cómo consulta al hermano Silvestre y a Clara y a sus hermanas. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Igual, ¿no? Nada más algún apunte. Llegamos entonces al punto en el que franciscanamente nos da la fraternidad. No podemos desapegarnos de ello. Y si tenemos alguna duda igual en fraternidad, más vale aclarar desde ahí. En este caso ya tenemos también la regla y el evangelio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Continúo. Siendo un hombre bíblico, había comprendido que en el misterio de la salvación, el hombre no entra jamás en relación con Dios como simple individuo aislado, sino siempre como miembro de un pueblo. Dios habla con frecuencia a los hombres por medio de los hombres. ¿Qué serían los profetas? Pues también Dios habla. En el con- Antiguo En Testamento el Antiguo Testamento son los profetas. y en ¿no? el Nuevo Testamento, Entonces somos todos los bautizados ya también, ¿no? primero los apóstoles, después la doctrina de la Iglesia que está en los obispos, en los cardenales y todos, y al último todos los bautizados. Pero sobre todo que hemos estado siendo formados, no nada más por el hecho de estar bautizados, ¿sí? Sino que ya hemos conocido la palabra y la hemos vivido. Te insistiré. El otro, vamos a llamarlo así, como la encarnación y reflejo de Cristo mismo. Porque otra vez, ¿no? Volvemos a la cuestión de la escucha. A donde llega, escucha. Cuando llega con el sultán, escucha, habla, conversa. Pero pues el sultán no era cristiano, entonces, ¿qué pasa ahí? Sin embargo, hay un conocimiento de Dios, un compartimiento y algo que permite, digamos, seguir construyendo. Porque además, comenzamos aquí con la fraternidad hablando de los hermanos. Pero habrá también la interpretación de la fraternidad universal a través del mundo, de la creación, ¿cierto?
pero ya vamos más adelante después con eso. ¿Vamos bien entonces? Ujú. Nunca se dirá bastante que Francisco fue un defensor convencido de la relación interpersonal, excluyendo cualquier relación dominante-dominado. La obediencia es ante todo un servicio de amor fraterno y la autoridad un servicio de crecimiento y de unidad. Ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos. Por la caridad del Espíritu, sírvanse y obedézcanse unos a otros de buen grado. Y esta es la verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Primera regla, 5, 9, 15. Cada hermano o la fraternidad podían ser para Francisco un camino hacia el Padre. La comunión de los santos no es solo solidaridad en la oración, sino también en la búsqueda de Dios y su voluntad. ¿Queda claro el párrafo leído? Sí. ¿Dudas? Ok. Según Francisco, por tanto, la fraternidad está en el centro del discernimiento. Todos miramos la realidad, todos leemos los acontecimientos y analizamos los dinamismos del mundo con gafas selectivas, limitadas. De ahí la necesidad de calarse de vez en cuando las gafas de nuestros hermanos, de nuestro cónyuge o de nuestro vecino. El movimiento... Ponerse las sandalias del otro. Exactamente. El movimiento franciscano no se enraiza en la experiencia monolítica de un hombre ejemplar, sino en un hombre que ha buscado, preguntado, dudado e inventado junto con sus hermanos. Y no solamente decirlo de manera bella, así como, "Ay, qué bonito", no, claro, viene todo el conflicto y toda la carga del otro también ahí. Pero que está desde el discernimiento del espíritu, permite, como decía, que se renueven las cosas, permite que se construya algo nuevo para partir y experimentar nuevamente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. Vamos a verlo con una casuística más selectiva para el siguiente folleto, que ya nos toca, espero, la otra semana. Y les adelanto un poco de qué va a ir. Va a ser también del discernimiento franciscano, pero vamos a irnos a una cuestión práctica, ya no en un marco, digamos, como este tan teórico, sino en ciertos casos de casuística igual de la experiencia de Francisco. Entonces, una vez leído y entendido lo de aquí, pasamos a esa cuestión. Igual va con cosas selectas de varios autores franciscanos. Ok, continuamos. La Iglesia y sus admiradores en todos los niveles. Sin ser un incondicional de la Iglesia, Francisco no pudo separar nunca a Cristo, el Evangelio y su cuerpo vivo, la Iglesia. Todas sus decisiones importantes están tomadas sobre un evidente fondo eclesial. Desde el obispo de Asís, pasando por el sacerdote pobre que atendía la porciúncula y que le interpretó el Evangelio y el clero en general, hasta el Papa. Pero el recurso a los responsables en la Iglesia no le convierte en un invertebrado que se somete a quien habla en último lugar. Si a veces acepta renunciar a sus proyectos, sabe permanecer firme en su inspiración. Primera de Celano 43, segunda de Celano 147. Su última voluntad a Santa Clara manifiesta que es apacible y porfiado. Y os ruego, mis señoras, y os aconsejo que viváis siempre en santísima vida y pobreza, para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la esperanza o consejo de quien sea. Última voluntad 2.3. A propósito del lugar eclesial, habría que mencionar la regla a la que Francisco llama nuestra vida, como lugar de discernimiento. Esta regla viva que evolucionaba se modificaba de capítulo en capítulo. Era un lugar de cotejo entre la inspiración evangélica y las realidades de vida. Ella integraba y reflejaba la vida concreta de los hermanos en cada momento determinado de la historia del movimiento franciscano. No un texto jurídico que se impusiera desde el exterior y ahogar el espíritu, sino el lugar de coherencia y de unidad para los hermanos
que han escogido un género de vida evangélico, inspirado por el Espíritu, y mientras perseveren en los mandatos del Señor, que prometieron por el Santo Evangelio y por su forma de vida, sepan que se mantienen en la verdadera obediencia y sean benditos del Señor. Primera regla 5:17. Gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Está como regla no bulada. Como regla no bulada. Ujú. Ah, ok. Habría que prestar, digamos, cierta atención a lo que está diciendo aquí, porque está citando la primera regla, pero también nos está hablando de cómo se iba transformando la protorregla. Cuando van con el Papa, presentan una protorregla, no sabemos si es escrito o no, pero digamos así era de ciertos fragmentos Que son conceptos del Evangelio. evangélicos, ¿no? Exactamente. Ujú. Y como dice aquí, con el pasar del tiempo y de la experiencia, se fueron modificando, se fueron adaptando a partir de lo que se tenía, y es lo que se iba formando poco a poco. Ahora, la primera regla, cuando la piden que sea redactada desde 1221, ¿no? ¿No me recuerdo? Sí, 1221, no lo aceptan por el largo que tiene y porque no es un documento como tal jurídico. Tiene muchos adornos, tiene muchas partes poéticas, ajá. Entonces no es hasta que la condensa, hasta que lo llevan a que la condense, que nace la segunda regla o la regla bulada, bulada. que es el resumen. Pero cualquiera de las dos conserva el mismo espíritu. Ok. Y dice lo mismo, nada más que la otra pues está llena de oraciones, de partes Muchas citas bíblicas, ¿no? de alabanzas. Muchísimas. Muchas citas muy bíblicas, padre, casi la pero- mayor parte son citas bíblicas. Exactamente. Bueno, pues ahí está en sus escritos. Ujú. Yo ahorita cuando vi no recordé que es la regla no bulada, la primera regla es la regla no bulada, Ajá. es lo mismo. Ujú. Sí. Primera regla es la no volada, segunda regla es la volada. Entonces, No. parte del discernimiento también se centra en la iglesia y en la vivencia de la misma regla. Que ahorita ya la tenemos hecha, pero aún así necesitamos consultar. Como dice aquí, no es que sea letra que mata, ¿no? Necesitamos pasarla a la vida para que siga rindiendo frutos. Por eso Hacerla. fue para San Francisco tan difícil cuando empezaron a haber divisiones. Porque él estaba muy consciente y muy claro en qué era lo que debía regir la vida de los hermanos franciscanos. Y el ver que otros empezaban a tener otros ideales, conventos, acceso a otra educación, a comodidades, a bibliotecas, a ir a universidades, todo eso para él fue muy difícil. Y que se empezaron a hacer grupúsculos, hasta llegar incluso a casi excluir a la primera comunidad. Ujú. Por eso fue tan difícil para nuestro país San Francisco. De hecho, sí hubo cierta, vamos a llamarla persecución, porque a los hermanos que vivían, digamos, los primeros compañeros, los empiezan a mandar a eremitorios, a mandar a, llaman cárceles, ¿no? Unas cárceles igual para enclaustrarlos dentro y dejarlos ahí. Es parte de lo que sucede. Fue negativo, pues, hasta O sea, cierto pero- punto, ¿dónde? Para que dice No, ¿No? se los quitaron de encima, porque ellos ya tenían otros ideales diferentes. ¿Qué Les quiero? estorbaban, ¿no? Ajá. Les estorbaban para sus nuevos planes, deformando lo que Francisco quería desde un principio como Sobre forma todo de a vida, los tres ¿no? primeros hermanos. Ujú. Para 1209 eran 12 cuando van con el Papa. Ujú. Para 1217 ¿es las escritas? No, hasta el 21. Piensa en el 21. El 21. Para 1217 eran cerca de 1000 y cerca de 3000 para las esteras. Ujú. Entonces imagínense, le llaman el captura de las esteras porque llegan y se tumban todos ahí afuera de Santa Mela por círculo. Pues sí, en esteras. Pero ya es un momento en el que son demasiados y ya no son solamente pues hombres que buscaban ideal evangélico, sino que ya habían entrado magistrados, juristas, estaba emergiendo también la universidad. O sea, le toca para colmo de males el que empieza a emerger la universidad y entonces llegan también los universitarios, La vamos a decirlo Universidad de así. París. Ajá.
todo esto pues empieza a minar la cuestión de la experiencia franciscana. Y a pesar de ello, pues Francisco no se separa, no se siente, digamos, de la orden. Y Se cuando aleja, empieza a pero ser no se siente. un caos mayor, fue cuando Francisco se va hacia Egipto a ver al sultán. El tiempo que él está fuera se convierte en un caos. Lo dan por muerto, construyen, digamos, el convento grande sobre Santa María de la Porciúncula, establecen ya un noviciado específicamente como lugar, nos alejan las reposerías y establecen un lugar específico. Se vuelven similar a las órdenes que ya existían. Exactamente. Toman el mismo patrón, mismo modelo de ellos y abandonan el modelo de De vida hecho, de Francisco. Ujú. Se De vuelven hecho, como por eso, los benedictinos. por eso era la petición de una regla escrita. Francisco lo sabía, pero en el tenor de eso trata de escribirla lo más condensado evangélicamente. Y por eso también cobra tanta importancia el término que les traigo a cada rato de forma vitae, ¿no? De forma vitae. Hay una forma vitae y luego una forma mentis. Forma vitae, la forma de vida, porque el término de forma de vida no es nada más tener un concepto sobre la regla, sino es la vivencia, llevarla a cabo. Exacto, la experiencialidad del evangelio. No sé si me alcanzo a explicar. Y O cómo sea, lo vivimos, y llevarla cómo a lo cabo. experimentamos, exactamente, y cómo regresamos aquí para volverlo a llevar. Y eso da lugar a una mentis, es decir, un cambio de mentalidad, Que va a una forma de conformar tu pensar, mente. exactamente. Eso ya no lo trabaja como tal Francisco, pero se va aclarando después también con los escritos de Santa Clara y con Samuel, sobre todo con Samuel Bonaventura. Les digo, desgraciadamente pasan varias cosas que no están, digamos, solamente en el control de Francisco, ¿no? De lo que Francisco esperaba. Emergen las universidades, llega una clericalización de la orden, todo esto va a transformar todo eso, y con la clericalización de la orden, la necesidad de estudios, y el que tampoco había un plan de estudios, ¿no? Y después, el juego de Fabersham va a empezar a hacer un plan de estudios, y o sea, pasan un montón de cosas, pero al final de cuentas, la espiritualidad franciscana, vamos a decirlo así, se configuró de tal modo que se sigue reformando con el pasar del tiempo. ¿Cierto? Se va adaptando a los tiempos sin perder su origen, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, Se va adaptando sin perder hubieron divisiones su... que después llegaron incluso a desaparecer porque sí perdieron su origen, su esencia. Con la universidad llega a formarse esa forma vitae, se transforma en un concepto, el concepto de la altísima pureza. Y ese concepto en algún momento se intenta aplicar a toda la iglesia. Con los papas Nicolás IV y Nicolás V. Nicolás Origen IV, que era franciscano. Era franciscano. Por eso es porque lo que trataron. Y de repente, fue tanto, ¿no? Digámoslo así, que también vino un freno a todo ese pensamiento. Pero eso ya es posterior. Siempre termina interviniendo la parte humana de todos nosotros, ¿no? De todos y de ellos también en su momento, pero en nuestra actualidad también nuestra parte humana, esa fragilidad nos hace desviarnos del camino. Exacto. ¿Sí? Pero, muy fácilmente tienen que darnos un jalón y otra vez vienes para acá. Pero A no ver, sé, otra vez te vuelves ¿Viendo a eso? ir. la espiritualidad franciscana no se agota ahí, porque a pesar de todo eso que hubo, a pesar de todo ese fenómeno, digamos, que les ponen al conceptualizar, porque después les echan a los dominicos, y los dominicos a los franciscanos, y se apropian de términos, y un relajo, y se siguen reformando. Es lo que les decía, ¿no? Los frailes que llegan aquí vienen de reformas que se rehacen por esa necesidad de regresar al espíritu franciscano. A todos esos hermanos que se apegaban al espíritu francisco los empiezan a llamar los celanti, los celosos, los que conservan el celo por el espíritu. A tal punto de que en algún momento estos hermanos, por ejemplo, llevan la regla, pero la llevan a la par con el testamento de Francisco. Y el Papa les tiene que imponer que el testamento no es
jurídico. O sea, pero se siguen renovando. En los 70s, 80s hubo una igual renovación importante entre los canólogos y sigue habiendo. Entonces, no se agota ahí, sigue y sigue. Si es fruto del espíritu, sigue y sigue. A nivel social, ¿no? Las ideologías actuales y se han tenido que ir adaptando a esas necesidades, me imagino, ¿no? Que eso es la pugna. Los signos de los tiempos. ¿Qué tanto Y esas... el poder económico también. Ya como bien. Sí y no. Cerca de, en los 90s, entre el 96 y el 99-2000, un ministro general que se llama Giacomo Dini escribió ciertas pautas para eso, y es lo que dice la hermana de leer los signos de los tiempos en los tiempos de los signos. Pero ahorita ya lo pasó también. O sea, ¿Ya lo rebasó? Pero da ciertas pautas que vamos a tomar para el siguiente escrito. Igual José Rodríguez Carballo tuvo algunas cosas también ahí como ministro de lanzar preguntas a... El problema ahorita quizás, ya se lo manifiesto desde un aspecto más filosófico y filosofía de la cultura, es que hay una disolución de la persona. La persona ya no se considera ni siquiera como mirada a sí misma. Son fragmentaciones, cachitos de aquí, de allá, lo que me sirve para una cosa, lo que me sirve para otra. Eso nos lleva a un punto en el que entonces no podemos saber ni siquiera qué es lo que somos. Si no sabemos qué es lo que somos, ¿cómo podemos empezar a cuestionarnos o lanzar un cambio de mirada, como el que proponía, digamos, Francisco? Hemos ido perdiendo la esencia. Sí se necesita adaptar, pero no es que se adapte el franciscanismo a, sino es que regresamos al Evangelio para actualizarlo. Inclusive ahora Pero el que Evangelio es el que sigue estamos tomando hablando. el curso para renovar el ministerio de la comunión eucarística, la primera clase que nos dieron fue eso, identificarnos realmente quiénes somos cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo en el mundo y cuál es nuestra experiencia. Porque si no podemos ni ubicarnos nosotros mismos en qué contexto lo estamos viviendo, ¿cómo podemos ser ministros para auxiliar a hermanos que requieren pues de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer el acompañamiento de un enfermo si tú ni siquiera has identificado que también eres el enfermo, no físico, sino también espiritual? Entonces, ¿cómo le vas a dar un apoyo? Porque no nada más es llego y te doy la comunión, ¿no? Surgen inevitablemente preguntas de inquietudes que tiene la persona que está solicitando la comunión. No nada más Y la tener las persona, palabras pero adecuadas. el núcleo familiar. Pues te voy a decir otro comentario. Tristemente, y le consta a Anita, la mayoría de las veces, 90%, la persona está sola, no participa la familia. O sea, más grave es todavía esa situación, ¿no? Sí. Si tú dijeras, está su hijo, su hermano, su tío, No, está solo. está sola la persona en un casononón Sí, impresionante, ¿sí? Una casa bonita, muy grande, muy bien arreglada, pero está pero solo. sola. Y no hay nadie acompañándola. Inclusive nos recomiendan que la persona que va a recibir la comunión debe estar acompañada por un familiar. Y quien lleva la comunión también debe de ir acompañado. Y no se logra. Eso es parte de lo que tú estás nombrando, Jesús. Que la gente es ajena a muchas cosas y se ha vuelto muy individual. Soy yo, primero yo, luego yo y siempre yo. Aunque sea mi pariente cercano, ¿no? Es un egoísmo total el que se está viviendo. Que la gente ya se desconoce. Desconoces a tu vecino que vive a 3 metros, no sabes luego ni quién es y cómo se llama. Y a su vez él me desconoce a mí, pues es el que vive aquí al lado, ¿no? Bueno, hasta ahí, todos los tiempos son difíciles. Son consecuencias capitalistas, justamente. Sí, exactamente. Que vienen del término. Si llevas una vida exitosa, entonces llega. ¿Qué te lleva, verdad? No. Pero es lo que no piensan. Y si se fijan también, dentro de todo esto que hemos estado consultando, por eso también el franciscanismo, como espiritualidad y forma de vida, da ciertas respuestas a salidas de esta situación que tenemos en general. Porque si la observancia es la escucha,
cómo nos acercamos entonces también pastoralmente a los demás. Pues lo que está diciendo usted en el otro párrafo, ¿no? Perdón. No, sí, Perdón, claro, pero o sea, en todo lo que estás diciendo está en el segundo párrafo. si se fijan va dando ciertas, o sea, no es una respuesta No. exacta, pero nos da ciertas pautas para poder construir líneas de salida, digamos, actualmente. Ujú. ¿Sí? Es la cosa de la reforma. Ujú. Ok. Vamos con lo que sigue entonces. Los acontecimientos de la vida. Esta mediación se basa en Francisco en una convicción de fe, la certeza de la acción permanente de Dios, quien no cesa de actuar. Él sitúa, por tanto, cualquier acontecimiento, cualquier dinamismo positivo o negativo, en el seno de una historia, la historia de la salvación. Tanto el éxito como el fracaso, la alegría o la enfermedad pueden convertirse en lugares de discernimiento. Y en los escritos de clase se refuerza más, ¿no? A través de esos acontecimientos, su mirada de fe podía discernir las llamadas, los signos de los tiempos. Estos signos son siempre ambiguos, susceptibles de diversas interpretaciones, pero el hombre de fe, en quien mora el Espíritu del Señor y está imbuido de las exigencias del Santo Evangelio, puede, con sus hermanos, discernir en ellos un signo de la voluntad de Dios. Sí, creo que reforzó más lo dice justamente. Sí, no. Conclusión. El discernimiento es así una forma de obediencia que se sitúa en el corazón de un conjunto de mediaciones que nos desapropia de una voluntad espontáneamente cerrada sobre sí misma. Admonición 2. Entregarse a sí mismo totalmente a la obediencia. Admonición 3. Equivale a asumir el riesgo de confrontarse con la realidad de los hermanos y de los acontecimientos. Es evidente que la manera como Francisco interpretó sus inspiraciones y el Santo Evangelio estuvo influenciada por Por Las agitaciones socioculturales de su época, comprometida en la búsqueda de una nueva identidad. Recibió sus inspiraciones a través de sus propios modelos: el caballero, el trovador y el vendedor itinerante, los laicos predicadores, las fraternidades de penitencia, los soldados del Papa, los cuales influyeron necesariamente en sus interpretaciones. Que sería aplicado a nuestros tiempos lo mismo, ¿no? Porque ahí tenemos influencias de mucho tipo. Exactamente. Y Que ya no les llamemos trovadores, ¿verdad? Pero y es ahí donde viene la cuestión de adaptación, de transformación de todo esto. ¿Qué se quiere meter? Entonces, ahora sí, comentarios hacia el texto. A mí me gustó. ¿Por qué? Pues, sí, quedó por o sea, porque siempre nos estamos preguntando, ¿no? Como, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero siempre es como de cómo sé cuál es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, entonces el discernimiento. O le ponemos a según. Ajá, exacto. Va a ser la voluntad de Dios, pero espérate tantito, Señor. la acomodo. Me acomodo a mi forma. El discernimiento es esencial, ¿no? Y no tenemos como que a veces una guía ni nada de eso para saber cómo hacerlo. Y está ahí. Sí, de hecho el discernimiento franciscano va acompañado también, valga la redundancia, del acompañamiento espiritual, va acompañado de la, bueno, ya vimos aquí, ¿no?, de la unidad, va acompañado de la fraternidad, De los sacramentos. De los sacramentos, de la Eucaristía. No Pues es algo que es un podamos conjunto separar, no. ¿no?, de la comunión con la iglesia. Y hasta de la propia psicología. Exactamente, y eso es en todo momento. Entonces, si se fijan, no es, por eso no le puse método, por eso fue marco. Ahorita es un marco teórico y el que sigue va a ser un enfoque. Realmente no es que tengamos un esquema de discernimiento, sino que al menos desde lo que vivió y fue Francisco de Asís, podemos conformar al menos estas particularidades del discernimiento franciscano, y que con Clara se va a volver más claro, fuerte, ¿no? Más fuerte incluso, porque quizás Clara tuvo una fortaleza que Francisco no tuvo, más visión también. Ajá, y que lo vemos sobre todo en sus cartas. Les dije, ya tengo el texto. Falta imprimirlo.
pero ya lo veremos la otra semana. Pues vamos a ir igual, cachitos no solamente de Francisco, sino también de Clara, ¿no? Los gestos de Buenaventura, para ir complementando todo esto. Y entonces, dentro de una vocación franciscana, pues estamos llamados a esto. Si se fijan, es más que un círculo, lo llamaría una espiral. Constantemente subida, bajada. Tiene sus momentos para todo. Es la vida misma. Pues, por eso les decía que es una experiencialidad más que un método. Si lo pensamos así. ¿Comentarios? ¿Quejas? Mi comentario es que mucho de lo que leímos y las citas son de hace 800 años, números cerrados, ¿no? Para no irnos exacto. Pero son aplicables y vigentes en nuestra vida. No hemos aprendido. Pues es Lo como hemos si le aprendido hace den- 800 años, hace 2000 años, y no hemos aprendido. Seguimos con dudas y sombras ahí. En nuestra imperfección nos cuesta mucho trabajo. Y sabemos dónde está, cuál es el camino, y le buscamos el atajo Y nos para resistimos. acomodarlo a mi conveniencia, ¿no? Y nos resistimos. Sí, es increíble. ¿Cuánto más vamos a tardar en aprender? Uy. Justamente por eso se les ponía en consonancia el cachito de la audiencia del principio de Benedicto sobre la cuestión del mal que sabes se allá por otro lado. Sí, Pero es eso. Si se fijan, es una canción de lo mismo. No podemos desapegarnos de ahí. Es la voluntad que nos han enseñado contra la voluntad de Dios. Exacto. ujú. Está pesado, ¿no? Pero es a lo que nos vemos llamados a vivir si queremos vivir la forma de vida franciscana. Como a desaprender, ¿no? Como decía el padre. Desaprender. No, desaprenderla ya la sabemos. No, o sea, Desaprenderla ya lo sabemos. desaprender es que es difícil, o sea, al final porque es desapegarnos y desaprender todo lo que Quitarnos los vicios. Quitar Sí. todo lo que y lo dice. que nos dijeron que era lo que tenía que ser, ¿no? De acuerdo al mundo. Y no lo hacemos. Los griegos, sobre todo los estoicos, usaban un término que se llama metanoia, que después pasa una apropiación hacia el cristianismo y que lo llamamos conversión. Pero la metanoia es una transformación Como el de Kafka. del todo. Ajá, de hecho sí. Y que implica que a veces no son nosotros tampoco los que tienen que cambiarse. Es uno mismo el que tiene que trabajar todo eso. Porque te decimos la conversión y nos parece que es una cosa que nos ocurra así mágicamente y salen los cielos. Que nos pase como que nos Y pase no, la como a Pablo. metanoia, ajá, Que nos eso. pase como a Pablo y ¡prum! Ya. No. No tenemos ese atisbo que tenemos en nuestra propia vida.